Bienvenidos a una nueva transmisión de Jazz y que no aplauden. Gracias por acompañarnos en este espacio de análisis político. El día de hoy estaremos hablando de la Guardia Nacional. Estaremos aprovechando justamente la coyuntura para tratar temas relevantes como lo es la seguridad en México y el tratamiento que se le ha dado en términos de seguridad civil y pública en materia. El día de hoy me acompaña Mario López, estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Hola a todos, buenos días. Es un placer estar aquí como invitado. Ya estamos de regreso, ya sé que no aplauden. Esperamos que disfruten esta edición del programa. Así es, muchas gracias Mario. Y pues bueno, Alexis Murillo, estudiante de Ciencia Política. María Paula, Mario, ¿cómo están? Bien. Muy bien. Pues bueno, vamos a empezar un poco, justamente como les decía, un poco de contexto de qué es lo que ha pasado. Sabemos ya que México pues vive una fuerte crisis de seguridad en todo pues su territorio, la cual ha venido manejándose o que se ha propiciado por diferentes fenómenos como han sido el narcotráfico, la delincuencia organizada y más, ¿no? Realmente sabemos que existen otro tipo de situaciones que lo han llevado a la gravedad que se presenta en estos días. Y justamente la intención de hablar de la Guardia Nacional es el reconocimiento de que
la estrategia que se ha llevado durante décadas, casi 30 años, me atrevería a comentar, responde a una militarización. Sabemos que se ha apostado por tener al ejército y a las fuerzas armadas en las calles con el objetivo de neutralizar, porque lamentablemente es lo que ha pasado. Desde mi perspectiva se ha neutralizado, no se han logrado bastantes cosas. Y bueno, justamente para abrir este debate y esta conversación el día de hoy, quiero preguntarle a nuestros dos invitados, ¿México está en un proceso de militarización? Sí, definitivamente. Como tú lo mencionabas, los esfuerzos que se han venido haciendo desde hace ya casi 3 décadas obedecen totalmente a un proceso de militarización. La cuestión y lo que tenemos que platicar el día de hoy es cómo se está llevando a cabo esa militarización, qué actores están jugando en ese momento y qué se está haciendo hoy por hoy para contrarrestar un poco esa balanza de lo militar ante lo civil. Alexis. Bueno, este país lleva militarizado de facto 10 años, desde la iniciada y mal llamada Guerra de Calderón. Ahora, ¿qué está pasando y qué está intentando hacer López Obrador y todo su gobierno? Es llevar la militarización a un grado prácticamente constitucional. Si el problema es, y que la Suprema Corte dice que la Ley de Seguridad Interior era anticonstitucional, la solución es muy sencilla: llevemos eso a la Constitución. Eso es lo que está haciendo prácticamente el gobierno de López Obrador. Y ojo, incluso se ha hablado de que es más peligroso lo que se está haciendo con la Guardia Nacional que lo mismo que decía la Ley de Seguridad Interior. O sea, estamos en un proceso muy extraño, estamos en un proceso complicado, donde prácticamente el presidente López Obrador está empujando un proyecto y no está encontrando nadie que lo pueda detener. ¿Qué vemos? Una oposición prácticamente inexistente. Quien está intentando ocupar el papel de la oposición son la sociedad civil organizada. Sin embargo, el día de ayer López Obrador sale, golpea a la sociedad civil, la llama conservadora, y prácticamente nos cambia el tema del debate. Ya no estamos hablando de Guardia Nacional, sino que ahora estamos defendiendo a la sociedad civil. Y es aquí el tema fundamental, porque al no existir una oposición y la sociedad civil intentando hacerlo, está en una total desventaja. La organización civil es pequeña, es centralizada, está muy focalizada. No son una verdadera fuerza política que pueda enfrentarse al presidente de la República, ¿no? Y sí es un problema. Vemos que los partidos de oposición están prácticamente deshechos, no existen. Y también hay otro problema. Aunque ahí está el PAN con sus pocos números, lo vimos con el tema de las guarderías. El PAN salió a defenderlo, Josefina Vázquez Mota. No tienen credibilidad para hacerlo. No tienen la legitimidad para pararse enfrente de López Obrador y decirle: lo que estás haciendo está mal. Ninguno de los panistas ni de los priistas que hoy salen y condenan la Guardia Nacional tienen cara con qué hacerlo. Porque ellos apoyaron la militarización con Calderón y ellos apoyaron la militarización con Enrique Peña Nieto. Apoyaron esa estrategia de seguridad. Es decir, López Obrador tiene la carretera prácticamente bien aplanada y lista para hacer con la seguridad lo que está haciendo. Y eso que él fue uno de los principales promotores de que la seguridad en los sexenios pasados se quedara en manos de civiles y no se militarizara. Hay tweets que están saliendo hoy, recientemente, que critican a López Obrador precisamente por tomar estas vías de militarización del país. A mí me parece que la seguridad es un tema que es determinante en México. Si bien es difícil a veces ponernos de acuerdo de cuál es el tema que se debe discutir, la seguridad sin duda es uno de los permanentes. La cuestión aquí es: ¿debemos dejarle la seguridad a los militares o a los civiles? Esa es la gran pregunta. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Pues es que, fíjate, ahí planteas un punto muy relevante. Tenemos esta disyuntiva en la que tenemos que decidir a quién dejarle la seguridad, cuando en términos teóricos está muy bien establecido que la seguridad pública le pertenece a los cuerpos civiles y que la defensa nacional de aquellas amenazas que se caractericen de esta manera le pertenecen al ejército. Ahora, justamente el problema radica en ello. Esta estrategia de militarización se ha perpetuado y se ha fortalecido, como ya les decía, a lo largo de décadas, y lo que está pasando ahorita es que realmente no podemos decidir a quién dejarle la seguridad. Desde mi perspectiva está muy claro que no podemos acuartelar en este momento, no podemos sacar al ejército de las calles porque no hay un cuerpo civil en el cual recaer. Entonces ahí es en donde entra este debate de la Guardia Nacional. Es muy pertinente, sí, porque necesitamos, como tú ya mencionabas, si ya tienes al ejército en la calle
sin un marco de acción legal que les permita actuar como están entrenados para reaccionar y para actuar, tienes ahí un problema. Pero también tienes la disyuntiva de que si lo regulas y les provees ese marco, sin un tiempo establecido, se perpetúa por siempre. Creo que es muy interesante lo que mencionas, porque realmente no hay órgano civil que pueda garantizar la seguridad. Esa es la verdad. El camino que ha tomado la seguridad en México, la militarización de la que venimos hablando, que se empezó a gestar desde hace 30 años y que en los últimos 10 años se fortaleció, responde a aspectos totalmente circunstanciales, y las circunstancias son: la violencia en México aumenta, las víctimas aumentan y no se está haciendo nada al respecto. Entonces, si las policías no son capaces de proteger a la ciudadanía y de garantizar la seguridad, tenemos que buscar otras instancias, y creo que el ejército ha hecho un gran esfuerzo, el ejército y la marina, por empezar a tomar estas tareas. Sin embargo, como lo mencionas, no hay un marco legal que nos proteja a nosotros como ciudadanos y que a ellos les dictamine qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que pueden hacer y hasta dónde. Sí. Eso es un problema muy importante. El tema de los civiles creo que es muy interesante. El maestro Gerardo Rodríguez, profesor de esta universidad, en su libro Seguridad Nacional prácticamente argumenta que uno de los graves problemas por los cuales la seguridad no se puede llevar a todo el país es porque existe un fuerte problema de coordinación entre las mismas instituciones de seguridad. Es decir, hay un fracaso incluso entre la misma comunicación, y estamos en el peor de los mundos, porque vivimos en un universo en el cual el crimen está muy bien organizado y el Estado no lo está, el Estado no está organizado, y ese es un problema de facto, es un problema que incluso si uno ve la Guardia Nacional, López Obrador lo quiere solucionar, porque es la centralización del poder y el tema de la seguridad en sus manos. Y ojo, eso es mucha responsabilidad, porque los gobernadores, como han estado haciendo los últimos años, ahora sí tendrán razones para lavarse las manos, porque la Guardia Nacional está operada por el presidente. Entonces, si hay algún conflicto o alguna tragedia que pase en Veracruz, no va a ser culpa del gobernador, no va a ser culpa del presidente municipal, va a ser culpa del presidente de la República. Y eso es fundamental y también es muy peligroso. Yo creo que la Guardia Nacional debe entenderse como una apuesta ante la prisa, ante la urgencia de calmar la ola de violencia impresionante. Eduardo Guerrero lo ha llamado una segunda ola de la violencia. Con Peña Nieto empezó a bajar y después subió de una manera impresionante, y es responderle al electorado, y la apuesta es, si le sale bien, los índices de inseguridad pueden caer. Si le sale mal, no lo sé. Totalmente. Y es que justamente la propuesta estuvo ya en la Cámara de Diputados, se pasó en enero y ahorita estaba en el Senado, con cambios, ¿no? Hubo cambios relevantes de los que tú traes más información y creo que vale la pena poner sobre la mesa. Sí, totalmente. Me gustó mucho lo que comentó Alexis, que esta estrategia se debe a la prisa. Realmente no es algo que esté cimentado, que esté pensado con tanta conciencia, sino es una respuesta a la urgente necesidad de contener a la violencia que está sucediendo en México. Y respecto a los legisladores, como deben saber, la Cámara de Diputados hizo un primer borrador de cómo se iba a llevar a cabo esta ley, y apenas ayer la Cámara de Senadores hizo muchos cambios en esta ley, entre los que tenemos, por ejemplo, quitar el plazo de las Fuerzas Armadas en caso de necesitarlas, que por cierto, eso se hizo gracias a que López Obrador pidió casi a la Cámara de Senadores que incluyeran a las Fuerzas Armadas en esta ley de seguridad interior 2.0, le voy a llamar porque parece que eso es lo que estamos haciendo. Y segundo, que me parece muy grave, quizá lo más grave de todo, la propuesta de los primeros legisladores, los diputados, establecía que todo esto tenía que tener una perspectiva de género, porque los feminicidios van en aumento en México, es uno de los peores problemas que tenemos. Y hoy me despierto con la tragedia de que los senadores decidieron borrar ese enunciado. Es decir, estamos manejando derechos humanos, pero no decimos cómo. Creo que el mayor plus que tenía esta estrategia era incluir la perspectiva de género. Y si la quitas, entonces, ¿a qué estamos jugando? El año pasado, en septiembre, habíamos rebasado el número de feminicidios del año anterior. Hoy estamos en febrero y la tasa está incrementando. Además, a mí me encanta la ENVIPE, la encuesta de victimización y percepción de la seguridad. La ENVIPE demuestra que los estados que tienen peor percepción de la seguridad son además los estados que tienen mayor tasa de feminicidios. Entonces ahí está el problema. Es fundamental detener los feminicidios y la seguridad tiene que obedecer una perspectiva de género. No es posible que hablemos de derechos humanos, de seguridad y de todas estas cosas si realmente no aterrizamos las cosas y los problemas reales que tienen los ciudadanos y las ciudadanas mexicanas. Que justamente ahorita hablando de percepción, creo que vale la pena tomar en cuenta lo que estamos haciendo. Estamos analizando a la Guardia Nacional, las propuestas, la seguridad en términos pues analíticos, ¿no?
Pero bajándonos de esta plataforma como ciudadanos, ¿qué es lo que vemos? ¿Necesitamos una Guardia Nacional? Mira, ante la crisis tan grave de violencia en la que vivimos, se necesita crear algo parecido. O sea, la propuesta no me gusta, la propuesta de la Guardia no me gusta, creo que le haría muchísimos cambios. Sin embargo, sí se necesita una respuesta del Estado mexicano, una propuesta organizada y una propuesta que sí pueda bajar los niveles de violencia. Y creo que al final de cuentas es una pregunta que ha estado rodando la cabeza de muchísimos líderes a través de la historia y muchísimas personas, que es libertad o seguridad. ¿Qué aprecian más las personas? ¿Su libertad o su seguridad? Y yo creo que ese es el fondo de lo que está en juego aquí. ¿Queremos seguridad? Claro. ¿Queremos libertad? Por supuesto. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? La Guardia Nacional y esta institución que se está creando va a tener facultades que antes no tenían los militares, van a tener facultades que sí van a atentar directamente contra la libertad de los individuos. Y la crisis de violencia ha escalado de una manera impresionante. Tenemos números terribles, más de 120,000 muertos, más de 30,000 desaparecidos. Creemos, y eso también hay que tener mucho cuidado, no son solo cifras, son personas de carne y hueso. El país sí está bañado en sangre prácticamente. O sea, López Obrador no recibió una tarea sencilla, recibió un país prácticamente en el hoyo. Yo creo que la estrategia es peligrosa en el sentido de que los militares hoy están en la calle y mientras un líder político más lejos esté de los militares, mejor. Mientras los líderes políticos no estén cerca del aparato militar, mejor, porque como Fernando Escalante lo escribió en una columna hace unas semanas, los militares no dan golpes de Estado hasta el día que los dan. Okay. Hasta ese momento sucede, hasta ese momento decimos, miren, ya pasó, no lo venimos venir. Es decir, sí es peligroso, el tema del aeropuerto de que lo van a controlar los militares para ahí obtener dinero. Es decir, se les está queriendo dar costales de dinero. Es una jugada muy arriesgada, es una jugada peligrosa. Y las atribuciones, ahorita que rescatas lo del aeropuerto, es control, o sea, se quedan con las ganancias, pero también algo que no se escuchó tal vez tanto en medios, porque a mí me preocupa bastante. En este momento el ejército tiene la orden de construir departamentos de lujo en Santa Fe para posteriormente venderlos y con esas ganancias construir los cuarteles de la Guardia Nacional. Me parece una locura que realmente, totalmente, ¿no? Entonces nos damos cuenta cómo más allá de la seguridad pública, el ejército está teniendo atribuciones completamente fuera de lugar, totalmente. Y justamente, Mario, también hablábamos de lo que pasó en el Senado con los mandos. Sí, totalmente. Para los que no lo sepan, los diputados originalmente plantearon que este mando debía estar coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública, que obedece totalmente una lógica civil, pero ahora los senadores deciden hacer un mando conjunto en donde no solo está involucrada la Secretaría de Seguridad Pública, sino que también tenemos a la Marina y al Ejército. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene un orden civil, pero que realmente hay una militarización muy clara desde las cabezas de quienes están dirigiendo este mando. Por un lado, como decía María Paula, en la teoría tenemos que entender que lo civil le corresponde a la civil y la seguridad es totalmente civil. Pero por otro lado, como la urgencia que mencionaba Alexis, es necesario hacer algo. Y creo que esta estrategia de hacer un mando conjunto obedece también a un camino de buscar legitimidad. ¿A qué me refiero? En la ENVIPE también se muestran resultados de confianza ante las instituciones federales. Y la Secretaría de Seguridad Pública realmente no tiene mucha legitimidad en comparación con el Ejército y la Marina. El Ejército y la Marina son las dos instituciones en las que los ciudadanos confían más y los que creen que son menos corruptos. Eso quiere decir que si metemos a la Marina y el Ejército al mando conjunto, vamos a hacer que la ciudadanía se sienta confiada y tranquila, pero realmente no conocemos el impacto que esto puede tener, que es lo que mencionábamos, ¿no? O sea, el golpe de Estado no sucede hasta que sucede. Nadie lo ve venir, o sea, nadie conoce las implicaciones de que la Marina y el Ejército esté directamente involucrada en algo que obedece a una cuestión totalmente civil. Entonces, si me dices que vamos a jugar a los civiles con militares, yo no me la creo. Que aparte rompe con la tradición mexicana, o sea, realmente México es de los pocos países en América Latina que en su momento, hace casi 100 años, logró esa transición de lo militar a lo civil sin conflictos, sin dictaduras, y
o sea, en pleno siglo XXI, Y como dices, es un juego. Y algo que logró el priismo, de las pocas cosas que logró el priismo, hay que aclararlo, en el sistema hegemónico, fue encuartelar a los militares. Totalmente. Les crearon prácticamente una institución aparte y los sacaron de la vida pública. O sea, México por eso jamás tuvo un golpe militar, porque los militares jamás fueron factor para Nunca fueron determinar la agentes política. políticos. Se cambió cuando se le sacó a los cuarteles con Calderón. O sea, es un problema heredado, sí, es claro que es un problema heredado. Ahora imagínate que el próximo líder de esta guardia, uno de los que esté metido en la Marina o en el Ejército, quiera postularse como presidente. Sí. O sea, es una especulación ridícula si ustedes quieren, pero estamos yendo en esa dirección. Además, estamos en un país que tiene que buscar legitimidad de derechos humanos, no solo ante instancias internacionales, sino con su propia ciudadanía. Y independientemente de lo que diga la ENVIPE, el Ejército no es un promotor que tú digas, uff, cómo respetan los derechos humanos. Sí. Históricamente hemos tenido problemas con el Ejército de Derechos Humanos. Entonces, ¿de qué se trata? Si estás enunciando derechos humanos y quitas perspectiva de género y metes al Ejército, parece que no es muy claro cuál es el plan realmente de lo que se está haciendo. Y ahí creo que hay dos temas, porque la doctrina que tienen las policías es muy diferente a una doctrina que tienen los militares. Los militares son prácticamente individuos que son creados para la fuerza, para utilizarla, para un combate. Los policías no, los policías son individuos que deben ir pensando que lo último que deben usar es el arma. Es decir, sí hay una concepción totalmente diferente. Regresando rápido a un punto que tocaste, Mario, el tema del mando. El tema del mando es fundamental y hoy como va a quedar el proyecto en Senado y se va a mandar así a Cámara de Diputados la semana que viene, esto es muy fácil. Se tiene que sentar López Obrador, el secretario de Defensa, y Durazo, que es el secretario de Seguridad Pública, puede traer café. Y Sí, ya, o sea, ahí quien tiene que decidir y quien va a tomar las decisiones López es el presidente y el Obrador, secretario de Defensa, el secretario de Defensa, y ya. Invitar a Olga Sánchez Cordero sería torturarla, porque tampoco tiene ningún poder real, no tiene facultades de seguridad. Eso es lo que se está creando. O sea, prácticamente la figura de Durazo va a ser una figura de adorno. Totalmente, y es algo que ya ha pasado antes. En 2010, como dato curioso, hubo ya un año de 2009 a 2010 en que el Ejército tenía la facultad y la tarea de coordinar y comandar a la Secretaría de Seguridad Pública. O sea, son cosas que ya vienen de antes, que ya están pasando, que ya lo estamos viendo, y creo que algo que también es importante recalcar ya cuando hablamos en términos regionales, también salió en su momento un índice de militarización en 2014 a nivel internacional, en el que a México estaba en los niveles más bajos, ¿no? Y probablemente lo está en comparación, en un análisis comparado a nivel internacional. Sin embargo, lo importante y lo que creo que nosotros estamos intentando plantear aquí, que debe quedar muy claro, este índice nos hablaba únicamente de inversión, del gasto que se generaba en materia, de cuánto presupuesto se le daba a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, México, y qué es lo que estamos viendo en esta situación, es que sí se está militarizando en términos institucionales. Y justamente ahí lo relevante está en que teníamos, como tú mencionabas los tweets, ¿no? Teníamos a un Andrés Manuel López Obrador con una campaña política de años que nos planteó desde antes y en campaña que no era una tarea que le correspondía al ejército, que no podían tomar las tareas que las fuerzas civiles no podían hacer. Entra y cambia completamente. Pareciera que los candidatos no tienen idea de qué es lo que está pasando en México hasta que son presidentes de la República. El caso de López Obrador es alarmante, pero totalmente. Es una persona que hizo 18 años de campaña, que se jacta de haber visitado todos los estados de la República, hasta los lugares más recónditos. Lo mínimo que esperamos es que tenga idea de qué está pasando. No puede hacer ese cambio tan drástico. Y como lo mencionaba Alexis, ahorita la figura de López Obrador es casi la de un monarca en este tema. Él está decidiendo qué es lo que se hace. Pidió que las Fuerzas Armadas estuvieran incluidas, las incluyen. Con Durazo no va a haber ningún acuerdo porque él va a ser el que va a decidir qué es lo que se va a hacer. Y me gustó mucho que hablaras de la dicotomía de seguridad y libertad. Parece que nos movemos en esa línea entre buscar o más seguridad o más libertad. Yo creo que es momento de que los legisladores se pongan de acuerdo y que tomen en cuenta que en este país seguridad significa libertad, Sí. sin duda. Totalmente, y bueno, ahorita aprovechando un poco, recuerden que pueden hacer comentarios al respecto, y bueno, como regresando un poco al tema, Alexis, también creo que algo que debemos tomar en cuenta, es justamente esta situación en la que tú ya resaltabas cómo es que a nivel local, lo que son gobernadores, y más abajo nos empezamos a ir a municipios y demás, están empezando a deslindar de sus tareas por este monopolio que está queriendo tener el presidente en materia.
Creo que ahora hay que reconocer algo, nunca han tenido capacidad de resolver los estados sus problemas de seguridad. La tragedia que pasó en Hidalgo, ¿qué nos decía el gobernador? Es que yo pedí apoyo a la federación con militares y no me los dieron. O sea, prácticamente su argumento era, yo no puedo, ayúdenme. Y no es culpa del López Obrador, o sea, una vez más, él recibe el país así. ¿Y cómo se solucionaron los problemas de seguridad con Peña Nieto y con Calderón? Trayendo a los militares que mandaba el presidente. O sea, es decir, sí ha habido, o sea, en estos 10 años, se supone que los militares salieron a las calles para crear policías. Las policías nunca se hicieron, ni a nivel estatal, ni a nivel municipal, ni mucho menos a nivel federal. La Guardia Nacional va a tomar los elementos de la Policía Federal. Es decir, o sea, los estados sí tienen un fuerte problema en el sentido de que, una, no se quieren hacer responsables y otra, no tienen incentivos y no pueden. Una, no tienen la capacidad en términos de ingreso, de dinero, ¿sí? Y no quieren y no tienen necesidad porque está el presidente que está ofreciendo una Guardia Nacional y está ofreciendo el cargar con el peso. López Obrador está jugando con fuego en el sentido de que él va a cargar con las víctimas que se generen. Porque la guerra contra el narco, aunque él diga que desapareció, no está ahí, simplemente ha evolucionado, simplemente han cambiado de mercado. Los narcotraficantes tomaron el mercado del huachicol, por ejemplo. Es decir, claro que las redes criminales siguen ahí. Existen. Claro que se van a seguir moviendo y vas a tener que hacerle frente a ellos. Y ahora, regresando a un tema rápido de la victimización. Las víctimas son individuos que han sufrido una humillación y el Estado puede victimizarlos una vez más. Y esto va específicamente del tema de la Comisión de la Verdad, que se creó para Ayotzinapa. Yo si tuviera a López Obrador le preguntaría qué está dispuesto a hacer, en el sentido de, ¿va a dejar que la Comisión de la Verdad entreviste a los militares del Batallón 27, que según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, son fundamentales para entender lo que pasó ese 26 y 27 de septiembre? Hay que recordar que el IGI, este grupo de expertos, salió del país cuando ellos abrieron esa línea de investigación. Prácticamente PGR le cerró la puerta y se tuvieron que ir del país. ¿Con quién tiene la deuda el presidente? ¿Con las víctimas o con los militares con quien hoy se está abrazando? Y yo creo que es una situación de ambos lados, porque justamente regresando a lo que mencionabas de sexenios anteriores, lo que pasó a partir de Calderón fue, él inició esta guerra contra el narcotráfico. Es una situación que en términos institucionales se mantuvo y se mantiene, que realmente no hay necesidad de seguir abonando, ya sea para terminarla o pues que siga como está, que es lo que está haciendo ahorita Andrés Manuel López Obrador. Pero lo valioso está en que ya lo han intentado. O sea, en su momento Calderón quiso hacerlo, no pudo. Enrique Peña Nieto en su momento, cuando salió su Plan Nacional de Desarrollo, sí nos hablaba del fortalecimiento en términos de seguridad pública. No puede. Andrés Manuel López Obrador está enfrentando exactamente lo mismo. Y en vez de entender esta inercia, en vez de entender que lo que se tiene que hacer es invertir en seguridad pública, se siguen enfocando a fortalecer lo que ya de por sí es, que es esta situación en la que la seguridad está militarizada. Entonces realmente no tenemos ya como un lugar hacia dónde ir en materia de seguridad, porque no quieren invertir en lo que ya se dijo, que es justamente lo que se platicaba de esta propuesta de a la par. En el momento, como ya les decía, no se puede desmilitarizar de manera efectiva o de manera rápida, pero sí puedes a la par ir creando ya o fortaleciendo tu cuerpo civil, ¿no? Que también involucra el sistema de justicia, que es como lo que tú mencionabas de Ayotzinapa. Me parece un buen esfuerzo la Guardia Nacional. Como ya lo comentaban, la militarización es un ejercicio que se ha venido haciendo por lo menos en los últimos 10 años, de manera menos institucional. Hoy se quiere institucionalizar, se quiere constitucionalizar, pero me parece, insisto, que estamos dejando fuera del debate las cosas más importantes. Primero, el tiempo máximo que pueden permanecer las Fuerzas Armadas para garantizarnos a nosotros, los ciudadanos, que vamos a estar seguros. Y segundo, las perspectivas de género y otras minorías que sufren tipos de violencia muy específicas y que no están siendo atendidas. Si no nos vamos de lo pequeño a lo grande, y creo que es lo que no entiende el gobierno federal, una federación parte de los municipios, de los estados y después al país, no vamos a resolver los problemas, porque estamos intentando usar la misma receta federal a nivel república para todos los estados, para todos los municipios, como si todos fueran iguales y como si tuvieran las mismas necesidades de seguridad y las mismas víctimas. Los datos muestran lo contrario.
Hay tipos muy específicos de víctimas y municipios que requieren diferentes estrategias para combatir la violencia. Algunos de narcotráfico, otros de violencia de género, otros de robo a casa habitación, otros tienen que ver con asaltos. Entonces no es posible que estemos utilizando militares para todos, porque la policía tiene una facultad muy importante que es la prevención y no solo el combate a la violencia. Entonces, si estamos solo combatiendo y no previniendo, no estamos arrancando el problema de raíz, es cosmético. Así totalmente. Es, totalmente. Y bueno, pues esto fue lo que platicamos el día de hoy, Guardia Nacional, un poco de contexto de qué es lo que está pasando en materia de seguridad y por qué es relevante estar pendientes, por qué es relevante como ciudadanos que nuestra voz se escuche para que no haya solamente una organización civil conservadora que no entiende lo que está pasando. Pero bueno, eso es lo que está pasando en materia. Muchas gracias por acompañarnos. Antes de cerrar, nos gustaría invitarlos a que vean la transmisión en segunda pantalla por TV Lab de los Óscares este fin de semana. No se lo pierdan en Facebook Live. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy María Paula Aguilar y esto es Ya sé que no aplauden.